Cuando el pastor Tomás me invitó a compartir la palabra, me puse muy contento. Como dije al principio, esta es mi casa y estoy con mis pastores. Quiero decirles que soy discípulo y lo digo para gloria de Dios. No soy solo un creyente, soy hijo espiritual, soy discípulo llamado a compartir su palabra. Me fue profetizado hace unos 15 años atrás y en el momento que menos pensé, esa profecía se hizo realidad y en todos estos años nunca han dejado de estar al lado nuestro nuestros pastores. Gracias por todo el amor y la guía. Para empezar este mensaje, brevemente quiero contarles un hecho de la vida real. Fui invitado a un cumpleaños fuera de Santiago y estando en ese lugar al cual fui porque había una persona que estaba conociendo a Cristo. Y en Santiago, muchas personas que en un minuto dijeron sí, no sé cómo ese sí se transformó en no. Parecía sí, teníamos autos, teníamos entusiasmo en lo que íbamos a hacer y de repente no había nadie. Tomé a mis hijos y partí. Y en medio de esa reunión, un hombre que no conocía al Señor, de repente dice: ¿sabían ustedes que en Europa ya ha nacido la segunda generación de ateos? ¡Qué alegría tengo! Eso dijo en un cumpleaños. Y yo decía, ¿cómo le hablo a este hombre que se goza en algo tan fuerte? Pero por fuerte que sea, ¿es una realidad? La es. Hay una generación completa incrédula y hay otra generación que parece crédula pero no lo es. Solamente aquellos que perseveren en Jesucristo es que se van a encontrar con el Señor. Guarden esta palabra, perseverar, que hoy día vamos a hablar de ella. Yo miré a ese hombre y le dije: ¿sabías tú que entre los años 60 y 70 hubo un proyecto social que fue tomado por el gobierno de Suecia, en donde ellos acuñaron un nuevo concepto de familia y lo propusieron, lo promulgaron y lo llevaron a cabo? En ese nuevo concepto de familia, ellos levantaron una palabra por sobre cualquier otra, que era independencia. El hombre es independiente de su mujer del hombre. Se promueve que los niños sean independientes de sus padres y los padres ya no tienen relación con sus hijos. Se menciona a los abuelos. Algo que empezó como un proyecto social cobró vida y se hizo realidad. Y yo le dije a ese hombre: ¿tú sabías los índices de suicidio que hay en Europa? La soledad que está matando a la gente en vida. ¿Tú sabías que Dios nos hizo como personas, como seres que necesitamos relacionarnos? Y que desde la psicología, desde la sociología, se reconoce que esa es una realidad. El ser humano necesita comunicarse y si no tiene palabras, usa las manos. ¿Es así? Usa hoy día un computador. De alguna manera nosotros nos comunicamos. Eso pasó entre los años 60 y 70.
y han sido trágicas las consecuencias. La verdad, le dije a ese hombre, no hay nada de qué jactarse, nada. Y lo miré a los ojos y le pregunté, ¿alguna vez tuviste fe? Y no respondió. Y le hice una segunda pregunta, ¿cuándo perdiste la fe? Y me mira y me dice, ojalá hoy día pudiese tener un poco de esa fe. Fue la única vez en toda la noche, que duró hasta las 5 de la mañana, conversando con esa familia. Fue el único momento donde él dio, por decirlo de alguna manera, su brazo a torcer. Todo lo demás eran piedrazos, misiles, indirectas, frases desagradables, tratando de deshacer. El cumpleañero, que era la persona por la cual yo fui, le decía, oye, pero deja hablar a Rodolfo, él ha tratado de hablar toda la noche y tú no lo dejas hablar. Él me defendía. Ese es el mundo hoy día. Ese es el mundo hoy. La semana pasada, con el pastor Tomás, aquí en esta iglesia de Providencia, él hizo una invitación a tomar las palabras de Jesús para nuestro futuro cercano. Normalmente se piensa en el futuro como algo lejano, ¿cierto? Que ni siquiera nos cuesta, ni siquiera podemos visualizar. Y el pastor Tomás decía que eran días de tomar seriamente las palabras de Jesús. El Señor está cerca. Pero el día y la hora, ¿alguien sabe? Nadie sabe, de acuerdo a la palabra. Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Esta mañana quiero mencionar 3 aspectos que, unido al mensaje respecto de los tiempos que estamos viviendo, los tiempos peligrosos donde habrán hombres con ciertas características, una sociedad que se ha apartado de los valores, una sociedad donde hoy día decir lo que es bueno, uno está equivocado. ¿Les ha pasado? Y la gente que dice lo malo, a ellos lo aplauden. Les dan tribuna en la televisión, les dan pantalla, les ponen micrófonos. Y el que quiere decir lo bueno está mal. Entonces hay algo que en esta época nosotros como cristianos necesitamos despertar. Porque no podemos vivir como que esto no estuviera sucediendo. Hay algo que tiene que pasar en nuestros corazones. Hay algo que tiene que pasar en nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes aquí quieren que sus vidas sean usadas por Jesucristo en estos últimos tiempos? ¿Cuántos? ¿Cuántos quieren ser usados por el Señor? Eso requiere que nuestra voluntad sea completamente activa. La voluntad es algo que Dios nos dio, que está justo en el centro entre el bien y el mal. La voluntad puede ser activada para un lado o para el otro. Y créanme que como no hay intermedios, sino que o estás en uno o estás en otro, o estás en blanco o estás en negro. O juntas conmigo, decía Jesucristo, o desparramas. El que no está conmigo, contra mí es. Entonces la voluntad de ustedes necesita ser activada. Y yo sé que probablemente en su mente están diciendo, pero ¿cómo hago eso? Para eso perseveramos. El cómo está en su palabra, el cómo está cada domingo, el cómo está en la comunión de ustedes con el Padre, el cómo está en esa comunión a través de la palabra, en la comunión con el Espíritu Santo. Él nos da el cómo. Entonces, esta mañana quiero ver 3 aspectos para que nos ayuden a poner los ojos en Jesús. Pero ya ustedes dijeron,
que ustedes quieren que sus vidas sean usadas. Vamos a Lucas 12:45. Mas, si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Mas si el cristiano dijere en su corazón, esto yo lo he escuchado, de personas que dicen, pero si yo he escuchado tantas veces que el Señor viene. Entonces, de alguna manera, tenemos un potencial peligro de estar en esta categoría, diciendo en nuestro corazón, pero se tarda. Y además, como no sabemos ni el día ni la hora, entonces puedo seguir viviendo. El pastor Tomás decía que estos tiempos son exactamente iguales a los tiempos de Noé, donde la gente se estaba casando, se daban en casamiento y no escuchaban. Y no entendieron lo que Noé les decía. Es posible que nosotros estemos en esa condición. Y yo le pido al Señor que a través de sus palabras, en este mensaje, Él nos saque de eso. Que Él nos ponga en una posición activa. Activa. No solamente los domingos, sino todos los días mi vida te pertenece. ¿Es así? Todos los días puedo caminar con Él. Y me encanta cómo lo enfrenta Pedro esta realidad que a ellos les tocó vivir, porque ellos lo vieron, estuvieron con el Señor. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13, dice, pero nosotros esperamos según sus promesas. Aquí ya habla de una condición. El Señor sabe que nosotros estamos esperando. Pero hay muchas maneras de esperar. Hay muchas maneras de esperar. Según sus promesas, ¿qué esperamos? Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Esta escritura es la antítesis, es lo contrario de este otro siervo que aparece en Lucas, que dice en su corazón, mi Señor tarda en venir. Todo el mundo hace estas cosas. El caminar del cristiano es de un cuidado día a día. Todos los días el Señor, al amanecer, me dice, Rodolfo, arrepiéntete y sígueme. Todos los días no ha cambiado la palabra, porque su palabra no cambia. Entonces, desde estos tiempos que nos toca vivir, que son tiempos peligrosos, son tiempos proféticos. Estos tiempos el Señor los habló. Tanto nos ama que dejó escrito todo esto para que nadie pueda decir, pero no entendemos lo que está sucediendo. La pregunta es,
¿Estamos entendiendo lo que está sucediendo? ¿Tendrá alguna incidencia en el mundo que Donald Trump haya decidido y haya proclamado trasladar la embajada de Jerusalén desde Tel Aviv, la embajada, de Israel desde Tel Aviv a Jerusalén? ¿Tendrá alguna incidencia? Israel es el reloj de la historia. Israel es el centro del mover, del acontecer de la historia. Hacía mucho tiempo que la ONU no reaccionaba con tanta fuerza y con tanta rapidez en emitir una respuesta, de los cuales 128 países se manifestaron en contra, lamentablemente entre esos Chile. Hoy día son 8 países los que han proclamado, los que han aceptado y dado su voto a favor para esto. Entre esos, Guatemala, Honduras. Y Chile quedó fuera de esto. Estos son tiempos en donde, tal como dice Mateo 24, oiréis de guerras, rumores de guerras, conflictos. ¿El mundo es así ahora? Está lleno de conflictos. Conflictos limítrofes, étnicos, de alimentación, de invasiones y guerras. Pero también hay guerras que no son visibles. Hay guerras de poder. Hay guerras donde muere mucha gente cada día. Y no sabemos si han muerto con la palabra. Si hay una manera de esperar al Señor, es perseverando en la doctrina, en la oración, en la palabra. En Isaías 28:16 dice: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Eso dice la versión Reina Valera. Y aunque entendí, necesitaba entender un poquito más firme, y en la versión NBI es más reducida, dice: yo pongo en Sión una piedra probada, piedra angular y preciosa para un cimiento firme. El que confíe no andará desorientado. El que confíe, el que persevere confiando en el Señor, en esta piedra que ya fue puesta, que es angular, que es firme, que es preciosa. El que persevere confiando no se va a desorientar, no se va a perder. No va a estar de un lado hacia otro, porque estos no son tiempos para divagar. Estos son tiempos para decir: en esto he creído y no me avergüenzo del Evangelio, como decía Pablo. Estos no son tiempos de callar. Estos no son tiempos de ensimismamiento, de pensar si todavía yo podré, seré yo, querrás tú, y esas conversaciones internas, pero lamentablemente interminables, porque al ser humano le gusta ese soliloquio, le acomoda ese ensimismamiento. Jesucristo, de personas que no tenían mayor preparación, solo los miró y les dijo: ven, sígueme. Y ellos al instante, dejando sus redes, los siguieron. Y a esos hombres que no tenían preparación, no tenían universidad, no tenían cursos,
solo tenían lo que tenían. Y que no podemos decir más porque sabemos que eran pescadores, algunos de ellos, y que tenían algunas relaciones de parentesco. Pero lo que sí sabemos, que sus vidas fueron transformadas. ¿Está siendo transformada tu vida? ¿Quién puede decir, está siendo transformada mi vida? Y este es el momento que necesita ser más transformada, porque los tiempos que estamos viviendo no solo son peligrosos, porque son proféticos. Y a veces como que nos cuesta entender eso. Ustedes son parte de una generación que ha sido profetizado, que verá el retorno de Jesucristo. Compartiendo un poco de esto en la iglesia de la Florida, alguien me dijo, pero ¿a cuál generación se refiere? ¿A qué se refiere la palabra? Y se refiere a la generación que ha estado desde el momento que Israel está en su tierra y es proclamado como nación. Eso sucedió en el año 48. Y luego, en la guerra de los 6 días, Israel entra y toma posesión de Jerusalén, el enclave histórico, espiritual, en donde esa piedra angular será puesta. Y alrededor de ella acontecerán todas aquellas cosas que están escritas. ¿Son estos días para perder en nimiedades? ¿Son estos días para estar concentrados en nosotros mismos? ¿No será este tiempo que el Señor quiere que nuestra voluntad sea activada para decir, Señor, ¿en qué área quieres que te sirva? Señor, aquí está mi vida. Señor, aquí está nuestro matrimonio. Aquí estamos dispuestos. Los discípulos fueron preparados ¿en cuántos años? En 3 años. Y los envió. Y los envió. ¿Nosotros vamos a hacer algo diferente? ¿Iremos nosotros a cambiar ese paradigma? ¿Necesitamos 15 años, 20 años para creer? No es así. No es así, iglesia. Lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia es: persevera. Toma decisiones. Solamente la fe en Él da esperanza de salvación. El Nuevo Testamento, iglesia, afirma que el cumplimiento final se encuentra en el retorno de Jesucristo. Nunca las profecías han sido dadas para satisfacer la curiosidad o el hambre de aprender del creyente. Dios cuenta con esta esperanza de ellos para el futuro, y que en este futuro, que es inmediato, lo busquemos a Él, busquemos su reino con mayor intensidad y dedicación. Sed hacedores de la palabra, dice las Escrituras, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. El tercer aspecto que quiero mencionar con ustedes es recibir la palabra. Recibir no es solo escucharla. Recibir es tomarla y vivir por ella. Escribirla, correr con esa escritura, declararla, compartirla con otros, pegarla en un lugar visible e importante.
y por sobre todas las cosas pegarla en el corazón. La palabra necesita ser creída y vivir de acuerdo a ella. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Creo que esta escritura que está en Santiago 1:21 es bien importante. La palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y la voy a repetir. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra implantada es que hemos recibido un implante porque no sabemos lo que necesitamos, pero la palabra viene a ocupar un lugar en nuestra mente y en nuestro corazón, tal como un implante, como el mejor de titanio, a sostener esa fe por la cual necesitamos caminar en este tiempo. Una fe débil va a significar un caminar débil. Los primeros hombres instaron a perseverar. ¿Por qué? Ellos dijeron, los antiguos, nos dijeron, te dijeron, me dijeron, porque ustedes nos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Eso nos dijeron los antiguos. Revístanse de fe, de amor, de justicia. Justicia es hacer lo recto, es hacer la palabra, vivir por la palabra. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Escuche lo que dice la palabra para tu vida hoy día. Porque todos ustedes sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una verdad que necesita ser proclamada. No hemos sido puestos para ira, sino para salvación. Y si nosotros hemos sido puestos para salvación, toda persona que está a nuestro alrededor también.
necesita escuchar ese mensaje de salvación. Esta escritura que acabo de compartir con ustedes, que está en 1 de Tesalonicenses 5, del 4 al 9, es una escritura que declara la verdad del cristiano en este tiempo. No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. A veces puede ser que pensemos que ellos no tuvieron que perseverar, que todo pasó muy rápido. Y sí, algunos eventos se precipitaron con la muerte, resurrección y ascensión al cielo a la derecha del Padre de Jesucristo. Es cierto que algunos hechos se aceleraron y tuvieron que correr por sus vidas, pero en ese correr fueron llevando el mensaje del Evangelio. Y nosotros no sabemos más que por lo que está escrito de cómo serán los tiempos. Y yo no sé si ustedes han leído o han entreleído, pero lo que la palabra dice es que tenemos que afirmar nuestra fe. ¿Estamos de acuerdo en eso? Estos son tiempos de caminar de verdad, no a medias. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Pero no esa ambigüedad, no esa pasividad que ve pasar los años por delante, ve pasar como otros sirven al Señor y como otros son enviados a la mies, a estos campos que ya están blancos, sino un deseo real de ser parte de lo que Dios está haciendo en estos últimos tiempos. Buscando la palabra perseverar, me encontré con que tenía 8 acepciones en el griego y que no se las puedo decir todas porque si no esto se convertiría en otro mensaje. Pero sí les quiero decir, para alentar su caminar y que usted afirme hoy día sus pasos, perseverar implica para el cristiano permanecer. Esto en su acepción más sencilla. Permanecer en lo que he creído y no me muevo de eso. Así estén sucediendo cosas a mi izquierda, se esté cayendo a pedazos a la derecha, voy a permanecer. Significa estar en pie, quedarse. Aquí me quedo, no me muevo. No me muevo de tu lado, Señor, porque todos estos años tú has sido fiel. Es fiel el Señor, completamente fiel. Adherirse a una persona. Pablo decía en sus mensajes, permanezcan fieles al Señor. Perseveren, es la misma raíz desde el griego. Perseveren fieles al Señor. No se pregunte si usted es fiel, sea fiel. Hágalo, crea, dé su tiempo, dé de su vida. Si no está en algún ministerio, preséntese. Como los cabos, aquí estoy para servir al Señor. Significa una lealtad persistente. ¿Por qué persistente? Porque a veces sí y otras veces no. Si no me siento bien, puede que sea no. Y nos justificamos, ¿cierto?
y decimos cosas que no están escritas, como por ejemplo, es que Dios me entiende. Súper fácil ese evangelio, pero no está en la palabra. Se los digo, esa frase no está aquí. ¿Dios me ama? ¿Dios me conoce? Sí. Pero no es que Dios cubre ese tipo de cosas, menos en este tiempo. Significa continuar en algo, un detenerse diligente. ¿Qué palabra más preciosa? Ser diligente con la obra del Señor, que es lo contrario de negligente. No fui, pensé que usted iba a ir. No, es que yo escuché, pero como no dijeron mi nombre. No, pero si usted me llama, yo voy. Si usted me llama, yo voy. Hay gente que es llamada, igual no va. Entonces ahí no hay voluntad. Ese perseverar es absolutamente laxo. Es un perseverar débil, pasivo, que no tiene que ver con el corazón de Jesucristo, que no tenía ni dónde recostar su cabeza. Significa morar bajo, quedarse en un lugar en vez de abandonar. En varias partes de la Escritura dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Miren esta otra acepción, sufrir con valentía. ¿A veces se sufre el Evangelio o es todo color de rosa? Se sufre el Evangelio. Distintas cosas, incomprensión. Otros nos dejan, otros menean su cabeza. Personas antiguas con las que me encuentro me dicen, ¿todavía vas a esa iglesia que ibas tú? Sí, todavía. Voy a cumplir 30 años. Y no sé qué significa 30 años, no sé, ya no recibí una tarjetita, nada. Pero son 30 años de perseverar en el camino. Y si el Señor no vuelve antes, quiero perseverar con ustedes. Quiero encontrarme con ustedes en misiones. Quiero llevar a la iglesia de la Florida a apoyar misioneros que de aquí salgan a distintas partes del mundo. Quiero seguir siendo parte de la vida de la iglesia. ¿Quién quiere perseverar? ¿Quién quiere? Sufrir con valentía y confianza. Perseverar bajo circunstancias penosas. Ser fuerte hacia. Perseverar en el temor de Jehová todo el tiempo. Perseverar en el temor de Jehová. Porque lo que está escrito se va a cumplir hasta la última línea. ¿Usted lo cree? Se va a cumplir. Entonces, iglesia, no podemos vivir con esos altos y bajos. No podemos dejar que las emociones gobiernen nuestro caminar. Las emociones son preciosas, fueron dadas por Dios y producen alegría, producen distintos estados, pero no son las que deben gobernar nuestra vida. Que en nuestro pensamiento perseveremos en Él. Y con esta escritura me gustaría concluir este mensaje de Pablo. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no dejando nada fuera de las cosas que los profetas
y Moisés dijeron que habían de suceder. Persevero hasta el día de hoy. La iglesia también sufre los embates del enemigo. Todas aquellas cosas que hace en ilegalidad, todas aquellas cosas que suceden en nuestra vida que son producto de la carne y no de la fe, se convierten en un peligro de nuestro caminar.